El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amantísimo Señor de la gloria, tú que estás en los cielos, hoy desde la tierra nos dirigimos a ti para pedirte la dirección por la palabra, porque tú estás interesado en asistir las almas. Te encomendamos, Señor, cada vida que hoy se acerca a escuchar este mensaje. Háblales como me has hablado, Señor, en el nombre de tu precioso Hijo Jesús. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos 11 al 24, dice: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, Tiempo en Familia con Mati García. Hola amigos y amigas. Aprendamos a detectar las fallas de la comunicación en la familia. Detectamos fallas en la comunicación cuando no reflejamos la imagen de Dios en nuestra vida, ya que la palabra de Dios nos dice que Él creó al hombre a su imagen, varón y hembra lo creó. No obstante, como aún hay impurezas en nuestra vida que no hemos permitido que el Señor retire, estas alteran la comunicación porque estamos reflejando lo que no es. Cada uno entonces debe ofrecer lo más profundo y esencial de su ser para que haya una absoluta autenticidad en la comunicación. Esto implica confianza y respeto, por lo que no habrá intenciones ocultas frente al otro y cada uno sabe lo que el otro quiere de la relación. Cuando Cristo cargó nuestros pecados en la cruz, en protesta gritó: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y la respuesta de Dios Padre fue el silencio, porque el pecado interrumpe la comunicación entre Dios y el hombre. Reflejamos fallas en la comunicación cuando no reconocemos nuestras faltas. Al no reconocerlas, creamos problemas y dificultades con los demás.
No aceptamos nuestros errores y abrimos la posibilidad a desviar nuestros sentimientos hacia los otros. Es importante entonces reconocer que tenemos problemas que nos aterrorizan, que nos atormentan y exasperan. Debemos evitar mostrar pensamientos negativos a los que amamos. Cuando reconocemos nuestras faltas, estamos dando lugar a ser comprendidos y aceptados dentro de nuestro grupo, a pesar de los desacuerdos. La Escritura nos dice, el corazón es más complicado que cualquier cosa, y más aún, es perverso. ¿Quién puede conocerlo? Chao, amigos. Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. Cuando el hombre fue puesto por Dios en este mundo, fue capacitado por medio de la gracia que nadie podía tocar, por cuanto dependía de la voluntad del hombre mantenerse en ella o despreciarla. Quiero compartir con ustedes hoy un mensaje al que le he llamado despreciando la gracia. Pero tenemos que saber lo que significa este término. La gracia es un regalo inmerecido. Dice la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia también significa salvación del ser integral. La palabra nos dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracia también significa poder de Dios. ¿Sabes para qué? Para usar nuestros dones. Gracia significa algo que no se puede comprar. Gracia significa abundancia de la generosidad de Dios. Escúchame bien, sí, abundancia de la generosidad de Dios. Pero gracia también significa que no es un premio a nuestra generosidad. La gracia es un regalo de Dios. Es la abundancia del corazón de Dios, todo lo que hay de parte de Dios para salvar al hombre. Eso es su completa generosidad. Veamos un segundo elemento, el proceso de cómo se desprecia la gracia. Según el desarrollo de esta palabra, tiene que ver con reclamar con altivez lo que creemos merecer. Este personaje que narra la Escritura hoy dice, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Qué estaba haciendo con este reclamo? Pues colocando su orgullo, su altivez, su soberbia en lo que él creía merecer. Algunas personas, cuando están caminando con el Señor, reclaman de manera altiva al Dios Todopoderoso lo que ellos creen merecer. Por eso la Escritura dice que es por gracia que somos salvos, y esto mediante la fe. Ahora bien, ¿de qué manera más vemos el proceso del desprecio de la gracia? Dice la Escritura, apartándose de la presencia de Dios. No muchos días después, dice la palabra, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Es decir, recogió todo, atesoró todo y abandonó su hogar sin importarle la familia que dejaba. Dice, juntándolo todo el hijo menor. Es decir, que aquel que reclamó con altivez lo que él creía merecer, se fue lejos a una provincia apartada. Quizá usted sea una de esas personas que haya reclamado lo que no merece y esté lejos en regiones apartadas sufriendo porque con altivez, como le sucedió al hijo de este buen padre, reclamó algo que había que compartir en familia. Quizá usted sea una persona que haya partido los bienes matrimoniales y en estos momentos esté sufriendo las consecuencias, apartado en una provincia, apartado de los compañeros de estudio, apartado de la familia, de los compañeros de trabajo, de aquellos que le vieron crecer en la universidad, amigos del vecindario o lejos de su familia.
que es lo más grave, apartado de su nivel de conciencia estable. El proceso de cómo se desprecia la gracia es también despreciando los dones. La Escritura nos dice, allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Qué reclamó con altivez este hijo? Dinero. ¿Qué reclamó con altivez? Posesiones. ¿Qué reclamó con altivez? Todo lo que el Señor Padre le había entregado. ¿Cuántos de nosotros tenemos dones espirituales que Dios nos ha dado? Porque Dios no nos da dones espirituales para hacer uso de ellos de manera desmedida. Y quizá estamos despreciándolos, alejados de nuestra comunión con el Señor. Dios quiere convalidarte hoy los dones, porque su palabra dice que los dones son irrevocables. Dios te los ha regalado para ponerlos en el ejercicio que tenga el propósito de glorificar al Señor. No debemos gastar nuestros dones en lo que no es vino ni pan, porque luego nos faltarán, dice el Señor en su santa palabra. Un tercer aspecto que quiero compartir son los estados a los que llega el hombre al despreciar la gracia. Déjame decirte que uno de esos estados tiene que ver con la miseria y la necesidad, es decir, un estado de miseria y necesidad absoluta. Nos dice la palabra, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Quizá en esta hora tu necesidad sea porque has despreciado el don que Dios te ha regalado. Quizá tu necesidad esté ahora con mayor ahínco porque has malgastado lo que Dios te ha dado. Quizá tu hambre espiritual en la provincia de tu habitación, en la provincia de tu celular, te está diciendo que tienes que volver al Señor. Un estado de miseria y de necesidad es aquel cuando se desprecia la gracia redentora. Uno más tiene que ver con el estado del más vil servilismo. Su palabra nos dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Fue y se arrimó cuando tuvo todo para ser el príncipe de su casa, cuando era el príncipe en medio de su hogar, cuando su padre lo tenía mimado cerca de su corazón. Quizá estés arrimado a uno de aquellos ciudadanos porque despreciaste la gracia, pero también quizá te hayas alejado del Señor y estás en una tierra lejana por causa del desprecio de la gracia. Pero déjame decirte, el Señor te quiere sacar de apacentar ese estado de postración, porque no podemos servirle a aquellos que no aman al Señor. También un estado de ruego, dice la Escritura, pero nadie le daba. Buscó ayuda mediante el trabajo, pero dice la palabra, nadie le daba. Eso es un estado de ruego, pero también viene un estado de insatisfacción. ¿Sabes? Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. ¿Hasta qué grado nos lleva el enemigo, mis amados amigos, a comer las cosas más viles que puede haber para una persona? Y estoy hablando en términos de vileza. Los cerdos, tú sabes de qué se alimentan, y hasta allá quiere el enemigo hacer que te postres cuando desprecias la gracia del Señor. Pero también quiero decirte que hay otro estado cuando despreciamos la gracia, y es el estado de perdición, porque el Padre había dicho, porque mi hijo se había perdido. Eso demuestra que cuando nos alejamos de nuestro Padre Celestial, que cuando nosotros despreciamos la gracia, que cuando nosotros despreciamos los dones especiales que el Señor nos da, que cuando nosotros despreciamos su amor maravilloso, estamos en un estado de perdición. Finalmente, nos habla la Escritura que volviendo en sí, este término nos revela un estado de locura y de frenesí, porque esto pasa cuando se desprecia su palabra. Si has despreciado la palabra, si has despreciado la voz de Dios, si has despreciado el consejo oportuno, si has despreciado todo lo que Dios quiere darte, es el momento especial para que vuelvas en sí y dejes el estado de perdición y seas hallado en esta hora
por una voz amiga, la voz de Jesús que te está llamando para que vuelvas en sí, porque has estado en el frenesí de tu locura. Dice la Escritura que estaba fuera de sí cuando salió de casa, estaba fuera de sí cuando se alejó de sí mismo, hundiéndose en el pantano del pecado, y fue a morar con lo más vil, con los cerdos. Estaba fuera de sí cuando puso su confianza en el hombre, pues se arrimó a aquel ciudadano desconocido. Y cuando no nos conocen, sufrimos las consecuencias. Pero la palabra nos dice que maldito es el hombre que confía en el hombre, pero bienaventurado aquel que pone la mirada en el Señor. Dios hoy quiere que te levantes. Dios quiere que en esta hora pongas la mirada en Él, que veas la grandeza de su nombre, la abundancia de su generosidad, que aceptes el regalo inmerecido del perdón, la salvación de todo tu ser integral, alma, cuerpo y espíritu, que tiene que ser guardado irreprensible hasta que el Señor venga. Él te ha llevado a buenos pastos cuando estabas bien, y el enemigo quiere llevarte a la destrucción, aun cuando todo va bien. Que esa alma, ese cuerpo, ese espíritu hoy se restablezca en comunión con el Señor. Él quiere que a partir de hoy su poder vuelva a restaurar tu gracia, te vuelva a reactivar los dones. Dios quiere darte algo que no se puede comprar y no lo puede dar el hombre. Dios quiere entregarte hoy un premio. Si tú te arrepientes, quiere darte la salvación inmerecida, pero tan necesaria. Ese es el regalo que tu vida necesita hoy. En conclusión, toda persona que ha estado alejada de Dios debe volver en sí y confesar de labios que ha pecado contra Dios y contra su prójimo. Si eres una de esas personas que han despreciado la gracia de Dios, si eres una persona que estás alejada de la presencia del Señor, si eres una de esas personas que te has alejado de Dios y estás en una región muy apartada, estás en estado de miseria, hoy el Señor te quiere levantar para su gloria. Hoy el Señor quiere regalarte la gracia maravillosa, porque ese es su especial tesoro para tu vida. Te invito a que abras tu corazón y aceptes la gracia divina. Diré conmigo: Señor Jesús, en esta hora mi alma quiere ser bendecida por el perdón, quiere ser bendecida por tu gracia. Reconozco que estaba perdido, reconozco que había despreciado los dones, reconozco, Señor, que estaba en pecado, pero me arrepiento. Sé que en ti hay misericordia, que tu misericordia me otorga el perdón, Señor, porque tu sangre preciosa lava mi maldad. Abro una vez más la puerta de mi corazón para que entres a morar en mi vida y me lleves a la vida eterna. Inscribe mi nombre en el libro de la salvación, y te doy gracias porque hoy adquiero valor y sé que me sellas con tu Santo Espíritu. Señor, gracias te doy en este día, en el nombre de Jesús. Amén. El Ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.